La realidad de las cosas es que todo el tiempo, ¿verdad? Cuando uno le cree a Dios, todo el tiempo es de bendición, amén. Y yo le doy la gloria a Dios, así como decía Iris, una palabra grande, porque todo aquel que cree en el Señor, ¿verdad? Sus hijos son bendecidos, prosperados y en victoria, ¿verdad? Y yo le doy a mi Dios porque mis hijos estrenaron y zapatos de marcas también, ¿verdad? Porque la realidad de las cosas, al Cristo que le alabamos, al Cristo que le predicamos, un Cristo de poder y milagro, amén. Amén. Y otro testimonio, ¿verdad?, que lo quiero dar es de la bendición, ¿verdad? Porque para el 1 de mayo, ¿verdad?, decía nuestra pastora, vamos en julio, para 21 días, en julio, el 1 de julio al 10 de agosto vamos a 40 días de ayuno. Yo le decía al Señor, Señor, yo te meto las peticiones de los 40 días y ahí va la promesa de mi casa. Porque yo le decía al Señor, yo lloraba, yo no dormía, porque la realidad de las cosas es una impresión que me mandaban esos sobres de los juzgados que me iban a desalojar. Y yo le decía al Señor, Señor, a tu hija no la van a desalojar porque tú la promesa que me has dado, la llave de mi casa, y esa es la promesa que yo creo en Cristo vivo, y lo metimos en los 40 días de ayuno. Y cuando iba para el mar ese día le decía al Señor, yo no quiero volver a ver esos papelitos por el momento, porque cada vez que yo me meto a ayuno, Señor, yo miro esos papeles. Y ese día pues llegó el momento, el primer día de ayuno, el 1 de julio, ese papelito llegó por la tarde. Y cuando mi niño me dice, mami, aquí está este papel, y yo lloraba, le digo, lloraba porque la realidad de las cosas decía, Señor, no sé qué dice ese papel, pero yo lo abría y le decía al Señor, Señor, dame sabiduría, porque todo lo miraba, no lo entendía, y me decía, Indira, esta palabra, que es lo que dice, claro que sabes que lo que dice, es de nosotros, es de nosotros y es de nosotros. Fueron 3 palabras que me sonaron y yo lloraba de gozo, y le digo, yo voy para donde mi pastor a decirle que lo que quiera era entender esto. Y el pastor me decía, hermana, alégrese porque está en victoria, pero él gritó un grito y me dice, hermana, está en victoria. Y al siguiente día yo me fui del abogado y me dice, bueno, hermana, dice, déjeme abrazar, yo no solo somos, y hasta la sentencia el juez falló a favor suyo. Esa es una de las promesas que Dios en el año 2014, Dios me dio la victoria. Y en este año yo pasé un proceso grande con mi brazo. Este brazo, con decirle de que yo no levantaba nada, y me decían los médicos, me decía mi hermano, vamos, me decía que te van a tomar la placa. Yo le decía, hermano, yo no quiero tomarme placa, pero vamos, me decía él, y me fui. Pues déjenme decirle que el enemigo me decía, tenés que ponerte operación, y aquí operación. Y yo le decía al Señor, yo metí eso en los ayunos también, la sanidad de mi brazo, y con decirle que yo no le cargaba nada, tuve un buen tiempo en reposo. Y me decían, vamos a operarla porque vamos a ponerle tornillos. Y yo le lloraba al Señor que no quería esos tornillos. Y me decía el de la placa, mire, le decía a mi hermano, usted tiene que llevar a su hermana de emergencia porque tiene aberturas grandes en ese hueso. Y déjenme decirle que al Cristo que le alabamos, un Cristo que todo dio en la cruz por nuestras enfermedades, por nuestra dolencia, por nuestro hueso, y Dios no anda viendo excepciones de enfermedades. Y le pido a la pastora que me tenga, ¿verdad?, el micrófono un rato. Porque aquí el Señor habla con base. Aquí sale donde el hueso está, todo esto de aquí está abierto, todo esto es parte de mi hueso, que eso es lo que me iban a unir. Y le digo a todo el que esté enfermo de huesos, porque habemos muchos que no creemos en las maravillas que Dios hace. Y aquí está la abertura de mi hueso, que me decían que me iban a poner tornillos, y le decía al varón, le digo yo, hágame otra vuelta a la placa. Y aquí ahorita casualmente está la placa que me acaba de hacer hace como 6 días, 8 días, y aquí está mi hueso restaurado. Porque aquí le
le decimos al enemigo que está vencido en la cruz del Calvario, porque la realidad de las cosas, el que hace las cosas se llama Jehová de los ejércitos, que Él fue el que murió por nuestras enfermedades. Y aquí le digo al enemigo que aquí basta, porque mi hueso está sano. Y entre veces nosotros no le creemos al Señor, y el doctor que me hizo la placa me dice: ¿qué pasó aquí? Doña Graciela, lo miro y no lo creo, porque hasta él lloró los ojos. Me dice: ¿qué pasó aquí? ¿Sabe qué, Leo? El Cristo que me sanó, el Cristo que lo puede sanar a usted también. Amén, gloria a Dios. Ese varón dice: se la vamos a volver a tomar. Él me tomó la placa, pero la placa no me la entregaron ese día. Y le digo: Carlito, le voy a entregar la placa, que quiero dar mi testimonio fin de año. Doña Graciela, vamos a buscarla en la computadora, venga para acá. Y comenzó a buscarla. El enemigo la había borrado. Y me dice: no está la placa, me dice. No está la placa, pero está la cosa que me puede hacer la placa de nuevo. Y me puse y me dice: póngase, vamos a ver cómo sale de vuelta su hueso. Y me puse tranquilamente, porque no dudé de lo que Dios ya había hecho en mí. Y eso fue, le voy a decir, hace como antes del 30 de mayo, ¿verdad? Que iba a dar los resultados. Pero el enemigo me quería robar la bendición. Y le digo: Carlito, estoy dispuesta ahora, hágame la placa. Vamos, venga para acá. ¿Pero me la va a dar? Sí, se la voy a dar para que vaya a glorificar el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Y esta es la placa, la que así como fui sanada, ¿verdad? Hace 5 años en esta iglesia también, con el ultrasonido, a donde la vesícula estaba ya por explotarse. Y yo sé que eso me fuera llevado a la muerte, pero el Cristo que me llamó con dolor en esta iglesia, porque déjenme decirle que yo no era de esta iglesia, yo era de Río de Agua Viva, y aquí Dios me llamó con ese dolor de la vesícula, y me decía lo mismo, que era una operación urgente. Y me dice mi hermano: te voy a conseguir la paranoscopía para que no te hagan esa rajadura. No, le digo yo, voy a ir a un culto que me invitaron. Y déjenme decirle que ahí tengo también los 2 ultrasonidos, donde tengo las piedras múltiples y a donde no tengo ninguna también. Y allí le digo al Señor: mi hermano, estoy dando esto, ¿verdad?, para glorificar el nombre y exaltar el nombre del Señor. Mi hermano estaba ya por la muerte. Y yo le decía al pastor: pastor, mi hermano se va. Y me decía el pastor: no, hermana, no se va. ¿Cómo no, pastor? Le digo: ya se va mi hermano. Y mi hermano no lo ha querido más que un padre. Y me decía él: no, hermana, no se va. ¿Cómo no, pastor? Si se va, le decía yo, porque mi hermano, déjeme decirle que estaba postrado en una cama. Mi hermano pasó un proceso que yo decía: Señor, ten misericordia de él. Y ayer casualmente él contaba las maravillas que ha hecho el Señor en esta iglesia, porque a pesar de que es de Río de Agua Viva, él nunca Río de Agua Viva lo fue a visitar. Porque Río de Agua Viva, déjenme decirle que hay multitudes de gente. Sí, hay muchos, hay miles si ustedes quieren, pero tienen que pedir audiencia si acaso con el pastor. Y nosotros le damos la gloria a Dios porque lo tenemos a las 5 casas, 4 casas al frente. Y mi hermano lloraba porque decía: hermano, el pastor no ha venido por estos lados. Pero ¿sabe qué? Mis pastores sí tienen tiempo para uno, porque el pastor no tiene, ni la pastora, secciones de personas. Y déjame decirte, vamos, yo estuve allá donde ellos, y ella le dio una palabra, y él: hermano, usted está para largo. Mi hermano pesaba 119 libras, donde pesaba 170 libras. Pues le doy la gloria a mi Dios que mi hermano ya va buscando las 170 libras, porque lo que le declara la iglesia Centro Bíblico de Managua, Nicaragua, es un Cristo de poder y milagro. Amén. Y aquí Dios ha hecho tantas cosas en la vida de cada uno de nosotros, y si lo ponemos a decir, yo creo que aquí pasamos el 2015, el 1 de enero, porque hay tantas cosas que agradecerle a Dios. Amén y muchas gracias.